Queríamos preguntarle sobre el nombramiento del señor Juan José Santibáñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puesto que usted sigue los temas del interior de muy cerca y conoce muy bien el desempeño que ha tenido, el legado que él dejó, qué cosa lo que dejó, y las razones por las que fue censurado, y de pronto reaparece como ministro en otra cartera. Sí, ha sido sorprendente en realidad, porque políticamente es un mensaje muy fuerte, muy duro del Ejecutivo versus el Legislativo, porque finalmente ponen a un ministro censurado antes de cumplir los 6 meses en otro cargo que también está relacionado con la seguridad a través de los penales, por ejemplo, llama mucho la atención. Es decir, sin duda, yo lo leo como una afrenta hacia el Congreso y el Congreso tendrá que ver si lo lee igual o no. Sea como fuere, Santibáñez pues, ha tenido un recorrido bastante oscuro, a mi modo de ver, en el sector interior. Ha sido jefe de gabinete 2 veces. La primera salió por una serie de denuncias por estar comprometido con la defensa de oficiales de la policía ligados con crímenes y con corrupción. La segunda dejó la jefatura de gabinete porque asumió el viceministerio de Orden Interno, que es cuando se produce el caso de los Rolex, el caso de la intervención en la vivienda de la Presidenta de la República. Y de ahí, bueno, conversaciones que aparentemente tuvo de acuerdo con lo que dijo el comandante, el capitán Izquierdo, Culebra, famoso Culebra, que todavía no se termina eso de validar en el Poder Judicial. Porque no ha aceptado ir para que se haga un peritaje de su voz. Claro, bueno, y ahí está, es parte de las 12 carpetas fiscales que tiene abierta el actual ministro de Justicia, lo cual ya también es un contrasentido, que un ministro de Justicia tenga 12 carpetas fiscales. Entonces, ahora, hay algo que ha dicho que me interesaría que usted ayude a comprender. Que una de las tareas que va a asumir es limpiar el ministerio de caviares, que está lleno de caviares y gente izquierda. Pero el ministerio él lo ha asumido del señor Arana, que ha sido ministro durante largo tiempo. Un pequeño etapa como primer ministro, pero básicamente el personal que está ahí es el que ha quedado con Arana y su sucesor. Sí, a mí me sorprendió esa declaración y sobre todo que el propio primer ministro lo acompañe en la juramentación, en la toma del ministerio, ¿no? Sí. Y claro, yo también me sorprendí, ¿cómo es esto que va a limpiarlo de izquierdistas, de caviares? Si usualmente tratan de echar esto como si esto no se renovara, ¿no? Y no hay que olvidar que la presidenta viene de una lista de izquierda. El Perú Libre era una lista de izquierda, era la tesorera del señor Cerrón, sí, que por cierto nunca fue capturado ni tocado en la gestión de las promesas ahora, reiteradas, ¿no?, que nos hicieron. Correcto, entonces, ¿qué mensaje es eso? Es un mensaje donde lo que nos está diciendo es, en estos momentos este gabinete gira a una línea radicalmente, digamos, conservadora, ¿no? Y voy a limpiar de caviares un ministerio que ha sido jefaturado por largo tiempo por su primer ministro. Yo aún continúo sorprendido por ese tipo, y sobre todo por la falta de reacción. ¿O hay cálculo y yo determinación? Creo que hay cálculo. Y actitud también desinteresada en lo que sean reacciones. No, yo lo que creo es que nos está marcando una agenda y nos dice, en estos momentos el Ministerio de Justicia va a tomar una línea de trabajo asociada al discurso, yo diría que, digamos, de la mano dura, ¿no? de la entendida mano dura, es decir, penales de altísima seguridad, reabrir el frontón, que es una de las ideas que él tiene. ¿Es viable o no? Bueno, lo que dicen los expertos en penales, yo no lo soy, dicen que no, y que además sería costosísimo reabrir el frontón y digamos, reconstruirlo, porque fue destruido, ¿no? Ahí ha habido una batalla, se produce entonces, no lo creo, y en todo caso él no lo va a ver. Él no lo va a ver, o sea, porque además él ha demostrado ser un pésimo gestor, un muy buen operador político, pero un pésimo gestor. Y eso lo hemos visto, no ha sido capaz de comprar chalecos antibalas, para empezar. ¿Habiéndolo querido, intentó hacerlo? Bueno, pues eso era parte de su presupuesto. Él, cuando empieza el ministerio, él recibe cerca de 9 millones de soles para comprar chalecos antibalas, no ejecutó un sol. Y entre tanto, ¿qué datos objetivos tenemos sobre la evolución de la criminalidad y de la delincuencia? Bueno, la criminalidad que está golpeando economías, familias, es la extorsión. Y es quizá lo que creo que generó su salida del ministerio. No estoy casi seguro, porque además el punto final de extorsión es el sicariato, ¿no? La eliminación de algunos de los que no quieren pagar. Y eso fue el asesinato. O no quieren que les aumenten el cupo que venían pagando. Claro, ¿no? De este integrante de esta banda musical, ¿no?
el cantante, por Flores, si mal no recuerdo. Y eso fue lo que desató su salida. Aparte de todos los otros elementos que hay en el camino, y esto no ha parado, hay que decirlo, se incrementa muchísimo con él porque la estrategia que él plantea es una estrategia que no frenó la extorsión. ¿Cuál era? ¿Cuál era la estrategia? El control territorial y el estado de emergencia. Y la extorsión no va por la calle, la extorsión va por redes sociales, la extorsión va por otros caminos, va por llamadas telefónicas, va por cuentas bancarias. No va por la calle. Por la calle va el hurto, el robo de vehículos, de casas, de celulares, ¿no? Entonces, no, por ahí no va. Entonces, eso simplemente el efecto del estado de emergencia para frenar la extorsión, el sicariato y el asesinato, el homicidio en general, ha sido nulo. Y eso ha seguido creciendo y vamos a terminar con índices mucho más altos el 25, es lo que más o menos es la tendencia, que en el 24. Y entre tanto, ¿qué sabemos sobre la minería ilegal y el operativo específico de Patás? ¿Ha dado resultados? Yo creo que hasta cierto punto en lo relacionado a la interdicción específica viene teniendo resultados esta interacción Fuerza Armada-Policía. ¿En cuáles sitios ha habido interdicción eficaz? En algunos distritos, no recuerdo los nombres en estos momentos de Patás, pero en la provincia, donde se han producido intervenciones conjuntas para rescatar gente secuestrada o para cerrar alguna de las bocaminas. Pero eso es una parte minúscula del problema, porque en principio la minería de Patás no solamente es el socavón, ni siquiera el socavón secuestrado, el socavón intervenido, el socavón ocupado ilegalmente, sino es toda la cadena. Y sobre eso no se está haciendo absolutamente nada. Es transporte de maquinaria, transporte de minerales una vez que han sido obtenidos, carga muy pesada, hasta las plantas procesadoras, hasta las zonas de acopio. Ilegales siguen funcionando con Siguen funcionando, no tenemos ningún registro, digamos, que haya sido transparentado de interdicciones y de cierres de plantas procesadoras. ¿Eso es pasividad o es complicidad de alguien? A mi modo de ver, hay una mezcla de ambas cosas. Yo creo que hay una altísima corrupción y un manejo muy fuerte económico en donde, vamos, se van comprando voluntades porque hay una alta capacidad de fuego por parte de la minería ilegal. La minería ilegal está, como consecuencia del alto valor del oro y del movimiento económico tan fuerte que tienen, que ellos están protegiendo sus intereses. Entonces contratan sicarios, contratan, digamos, seguridad ilícita, ilegal. Lo hemos visto en las terribles digamos, asesinatos que han ocurrido. Y esos están encargados de brindar la protección en toda la actividad correlativa a la minería, ¿no? Esos son centros de entretenimiento, transporte, procesamiento, acopio, comercialización. De eso no se habla y se hace muy poco. Entonces, Patás es además un pequeño pedacito del país comparada a la extensión de la minería que está en todas partes. Ya no hay lugar, no hay provincia prácticamente que no tenga minería, o región por lo menos, ¿no? Ahora, Patás, como usted lo ha dicho, es filón y socavones. ¿Qué se sabe sobre la minería ilegal que se practica en ríos Goza y que requiere mercurio? Va ahí volando, está muy bien, va avanzando a todo furor. Y ahí está la minería que personalmente yo le he visto, que se produce en Loreto. En Loreto. En el río Maynas. En el Nanay. Nanay, que está efecto en Maynas, ¿no? Ahí está. O sea, uno lo puede observar, uno pasa por ahí y ve las pequedragas. ¿Por qué no se reprime eso? Bueno, es una pregunta que habría que hacerle y esto justamente hace, creo yo, con el tratamiento de la inseguridad. O sea, la inseguridad, hoy día ha habido la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad, la segunda, sí, en el mes 8 del año, 2 sesiones, yo esperaba al menos 16. 2 por mes esperaba usted. Sí. Bueno. Y hay 2 por año, en buena cuenta este ritmo. Sí, porque vamos a ver qué pasará, de repente no se reúnen de aquí hasta fin de año. Sea como ¿Quiénes fuere. participan en el CONASEC? ¿Hay voces libres, hay voces capaces de decirle a la presidenta la realidad de lo que está pasando, o todo es gente echada y callada? Bueno, está la presidenta del Poder Judicial, está quien dirige el Ministerio Público, que creo que han dado muestras de no ser gente obsecuente, ¿no? A diferencia digamos, de otras, del ministerio, del sector ejecutivo, que yo creo que están todos alineados a decirle sí a la señora presidenta. Pero regresando al tema de la minería ilegal en ríos, eso además tenemos problemas muy serios
geopolíticamente hablando, con Colombia y con Ecuador. Sí. Y también con Brasil. Sí. ¿No? Y eso está alimentando una serie de otras cadenas de criminalidad organizada que están también actuando en el país. Y eso tiene una serie de aristas, contrabando además de no solamente de los minerales, sino el lavado de activos, la corrupción asociada y el contrabando de explosivos, contrabando de armamento. Entonces hay una serie de otros factores. O sea, hablar de un socavón en Patás es hablar de un montón de delitos asociados. Un montón, muchísimos. Y eso supone que tendrías que mirarlo con un equipo especial donde las diversas policías que tienen que hacer con esto tengan que intervenir. No solamente interviene la policía de medio ambiente, tendría que intervenir también, investigación criminal, trata de personas, lavado de activos, anticorrupción, en fin. Incluso SUNAT y SUCAMEC, ¿no? Hablando solamente de policía, ojo, sí, ¿no? Sí. También SUCAMEC, el Ministerio del Interior, SUNAT, Ministerio de Economía. SUCAMEC? ¿Quién es el actual responsable de ese órgano encargado de las armas y los explosivos en el país? Hay un señor, un general en retiro, y hay un... que ha dado muestras de eficiencia, compromiso con su trabajo. A ver, la capacidad que tiene la SUCAMEC de poder intervenir, por ejemplo, contrabando de explosivos es mínima. O sea, haciendo el cálculo de lo que se trasiega de contrabando de explosivos, básicamente dinamita para lo que puede ser la minería de socavón, la gran minería usa ANFO, usa otro tipo, y emulsiones, otro tipo de explosivo. La que se usa en la minería ilegal es ANFO, que es muy fácil de obtener, y también dinamita. ¿Por qué es fácil de obtener? Porque es nitrato de amonio, que es un fertilizante. ¿Pero se produce artesanalmente o se tiene que comprar? No, eso tiene un fácil recorrido, porque como es fertilizante, tiene un sistema de venta y un sistema de desvío mucho más fácil que lo que puede ser la dinamita per se. Pero la dinamita se usa inclusive como, como un detonante del ANFO. El ANFO es muy estable, la dinamita no. La dinamita es nitroglicerina. Entonces se usa la dinamita para generar explosiones de largo alcance y para romper buena cantidad de roca, ¿no? Para obtener el mineral. Pero la capacidad que tiene la SUCAMEC de intervenir para decomisar el contrabando que entra de Bolivia, de dinamita, y el contrabando que viene de Ecuador, ojo que Patás está más alimentada por Ecuador que por Bolivia. Al norte, sí. Claro, entonces es de apenas el 0.2%. No llegan al 1%. Es el 0.2% lo que en volumen de consumo de dinamita ilegal versus el volumen de decomiso. Las armas de fuego propiamente tales, entre las cuales armas de guerra, fusiles automáticos que han sido incautados, ¿de dónde proceden? Bueno, proceden de diversos lugares. O sea, hay armamento de contrabando, hay inclusive armamento alquilado. ¿Alquilado a quién? ¿Alquilado de quién? Es el tema, ¿no? Es decir, a veces algunos de ellos de Fuerzas Armadas. Entonces... es decir, hay casos de efectivos militares de los cuales se ha hallado hay que casos, han alquilado sus inclusive armas. hay casos de armamento encontrado en Ecuador, de Fuerzas Armadas. Parece que un arma peruana ¿Sí? es la que permitió asesinar al candidato presidencial Eso es lo que Villavicencio. Eso es lo ¿Era que arma de la Fuerza Armada o la policía? No sé exactamente de quién proviene, pero en todo caso es de las fuerzas del orden, ¿no? Y en este caso, bueno, Fuerza Armada o Fuerza Policial. Ya, digamos, ese es un detalle. Hemos visto sicarios en el Ecuador, el caso Villavicencio, pero también en Colombia. Un joven de 15 años, un adolescente de 15 años, mató al senador y precandidato presidencial Uribe Turbay. ¿Qué sabemos sobre esos sicarios de esa edad? Bueno, eso es un formato extendido desde hace muchos años. En el Perú eso se desarrolló básicamente en el norte del país, ¿no? Porque lo que se hacía era captar a menor de edad, como lo hizo Sendero en su momento, que también captaba a menores y los formaba desde un principio. Sí. Lo mismo hizo la delincuencia y empezó a formar niños que se encontraban en el entorno de la criminalidad. Y justamente aprovechar de esta falta de escrúpulos, de esta visión, digamos... despiadada, ¿no? Sí, ¿no? De algunos adolescentes para usarlos a favor de la criminalidad, ¿no? Y ahí está, pues, el famoso caso de Iringallo, que fue quizás el que marcó un poco, fue un hito, ¿no? Y eso se empieza a expandir. Pero eso no solamente ocurre en el Perú, también ocurre en Colombia.
porque las normas que tenemos, que parecen razonables, que de acuerdo a las normas internacionales, el convenio que tiene que hacer con los derechos del niño y del adolescente, tienen que ver con la protección en general de la ciudadanía. Entonces se usa esos elementos para poder convencerlos y meterlos en el negocio criminal sabiendo que van a tener una pena menor. Por otra parte, ya que hemos hablado sobre países vecinos por el norte, vayamos un poco más al norte, hasta Venezuela, y hay en este momento en el desplazamiento de una escuadra norteamericana con miles de soldados e infantes de marina para combatir el cartel de los soles, que Donald Trump ha declarado grupo terrorista que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y atribuye la jefatura de este cártel al presidente Maduro, a que naturalmente Estados Unidos no reconoce como presidente, tampoco nosotros. ¿Qué sabemos sobre ese cártel? Bueno, el cártel de los soles. Y ellos no producen cocaína. No. De algún lugar tiene que venir. Ellos comercializan y acopian cocaína básicamente colombiana, por cierto. Básicamente colombiana. No tanto peruana. No. La peruana se va a Europa. Básicamente va a Brasil y de Brasil se va a África y Europa. Pero la que comercializa Venezuela es básicamente cocaína colombiana. Y ahí hay un vínculo, digamos, Petro no es precisamente una persona que va a perseguir al señor Maduro, digamos, ¿no? A la gente de Venezuela. ¿Y confirmado que el señor Maduro está implicado con ese cártel? Es lo que afirma la DEA, es lo que afirma el gobierno americano, y el cártel de los soles se tiene registro de ellos no solamente de la época de Maduro, se tiene un registro inclusive de los 90s. Desde ahí proviene un poco la afirmación del cártel de los soles, relacionado con, digamos, los soles que usan los generales, ¿no? Las insignias. Y se vuelve a retomar el tema del cártel de los soles hacia el 2008-2009, más o menos, y ya, digamos, tiene una mayor complejidad con Maduro, y hay una serie de personalidades, Diosdado Cabello y otros más que están aparentemente involucrados en esto. El general Padrino, ¿no? El general Padrino que no también. Es Padrino como función, sino como apellido. Pero sí. Bueno, en todo caso, esto es lo que se sabe. Aparentemente manejan no solamente ese negocio, también comercializan oro, comercializan otro tipo de sustancias y de minerales, ¿no? Entonces, es una estructura de poder muy, muy fuerte, pero de ahí a que ya se produzca algún tipo de intervención, eso es un tema que corresponde a otro tipo de análisis. Si vamos más al norte, llegamos a México, país donde hay diferentes cárteles, y los hemos visto en acción de hace décadas, pero la noticia de la semana, que ha impactado en Estados Unidos sobre todo, pero nosotros deberíamos tomarla muy en cuenta, es la audiencia en la que el jefe del cártel de Sinaloa ha reconocido las culpas que le atribuyen y ha informado a la justicia norteamericana que durante 35 años se ha dedicado a corromper jefes de la Fuerza Armada, jefes del Congreso, jefes de los ministerios y de la policía mexicana. ¿Qué impacto tiene las confesiones del señor Mayo, jefe del cártel de Sinaloa? Bueno, eso creo que va a ser durísimo. Creo que lo que él está pretendiendo con esto, sabiéndose que está perdido, porque preso va a quedar por el resto de su vida, va a negociar mejores condiciones sobre la base de la información que él maneja. Entonces ya adelantó justamente eso que acabas de mencionar. Y esto va a llevar también porque obviamente no creo, precisamente bajo la lógica que maneja el gobierno americano, y específicamente en el caso del gobierno Trump, es todo aquello que ocurra en Estados Unidos. El origen de lo que ocurre en Estados Unidos es también materia nuestra. Eso significa que si el cártel de Sinaloa opera con productos de México o con operaciones de Colombia, de Ecuador o de Perú, para efectos de la lógica norteamericana, ellos tienen que ir hasta el origen del problema. Entonces eso le va a permitir obtener información sobre lo que puede estar ocurriendo en otros gobiernos latinoamericanos más allá del mexicano. Y hay que decir también que esto ha sido parte, entiendo yo, de un proceso de negociación mucho más complicado, porque ha sido otro capo de la droga mexicana quien lo vendió. El hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Así es, ¿no? Entonces tenemos ahí un enfrentamiento entre cárteles, pero que están buscando algún tipo de protección norteamericana, en tanto que ya han sido capturados. Lo que va a ocurrir, ¿qué impacto puede tener en el Perú? No lo sabemos, porque el cártel de Sinaloa no tiene mayor operación en el Perú, más sí la tiene en Ecuador. Y Ecuador mira con ojos, digamos, los cárteles en Ecuador miran con ojos atractivos paita.
como una zona, digamos, como un Como un puerto puerto interesante, ¿no?, para la exportación de cocaína, tanto peruana, hace que eso implicaría un cambio en el traslado de la cocaína, porque la cocaína Braem básicamente se va hacia el este, ¿no? Sí. Pero también hay una porción que llega a las costas peruanas, ¿Qué ¿no? porcentaje de la cocaína que sale del Perú surge del Braem, que es la región más militarizada de nuestro país, ¿no? Bueno, hay cifras diversas, porque son aproximaciones y fluctúan dependiendo de quién haga los cálculos entre el 40 y el 60%. Entre 40 y 60%. Sí, ¿no? ¿Por qué ha fracasado el operativo militar policial que implementamos en el Braem de hace décadas? Es una pregunta de fondo. Y habría que, más allá de lo difícil que es digamos, la composición geográfica del lugar donde operan los remanentes de Sendero, es decir, para todos saben que son los remanentes de Sendero los principales operadores de narcotráfico, los acopiadores y los que trasladan la droga, ¿no? Los que imponen terror, claro, y someten a población. Claro, pero uno se pregunta, existiendo ya tanto tiempo el Braem en el control de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que ocurre que no se haya podido eliminar de una vez por todas? Capturar al señor Quispe Palomino, ¿no? O sea, han ido muriendo por uno que otro operativo o simplemente por otro tipo de esquemas, ¿no? O sea, de salud, etcétera. Pero en el caso específico, y aquí regreso a Santibáñez, porque Santibáñez, es decir, se peleó con la gente de la DIVIAC, y la gente de la DIVIAC estaba conformada por los que justamente dieron con Artemio y que desbarataron a Sendero en la zona digamos ya del Guayaga, y ellos sí implementaron una estrategia que dio resultados. ¿Por qué no lo hace la Fuerza Armada? Y para mí es una pregunta de fondo, porque yo a veces me pienso, ya digamos, en una hipótesis no necesariamente positiva, sino negativa, demasiado presupuesto se maneja y que se podría perder si tienen éxito en el Braem. Es triste lo que dice, pero en fin, hay que... Es una hipótesis que habría que analizar, ¿no? Asumir todas las hipótesis, como es lo propio de su oficio, investigador sobre la criminalidad, que lo obliga a conocer cosas que uno prefería no conocer. Ahora bien, para culminar, frente a esta realidad que nos ha descrito, contestándonos a todo con mucha precisión, es decir, extorsiones, sicariato para hacerse temer y que se paguen las extorsiones, minoría ilegal, tráficos de todo tipo, con las consecuencias que hay, trata de personas, prostitución, la tala ilegal, con el asesinato que ha sido condenado finalmente ayer en Sagüeto, Ucayali. ¿Cuál es la estrategia de la policía? Se añade a lo que pasa en nuestro país la realidad de bandas organizadas transnacionales que hay que conocer de cerca, porque evolucionan en un sentido que prefigura lo que puede pasar si dejamos crecer a las organizaciones activas en el Perú hoy. Creo que se hace necesaria una reforma profunda de la capacidad estratégica de la policía y su capacidad de investigación. Mi lectura actual es que en estos momentos tenemos un comando que ha sido captado más por la frivolidad que por el interés en perseguir el delito en todas sus dimensiones y generar estrategias específicas para todos tipos de delitos que existen en el país. Es decir, tenemos 9 tipos de extorsión, por decir, mencionar un número corto. Cada tipo de extorsión requiere una estrategia distinta y soluciones diferenciadas con otros tipos de crímenes. Y de todas las economías ilícitas que has mencionado, en este caso también cada una de ellas requiere no solamente estrategias policiales, sino se requieren estrategias políticas y de coordinación multisectoriales. Es decir, para todos los delitos que hemos conversado ahora, cualquiera de ellos tienen aristas que implican la presencia de una serie de otros ministerios. Y que eso es lo que yo, regresando también al tema del mensaje de la presidenta del día de hoy, ¿no?, donde teníamos un montón de ministros sentados, uno se pregunta cuál es el rol. Y el rol está, hay un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que estoy seguro no lo han leído, que va al 2030 y que ahí tienes al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, pero Ministerio es un plan bien estructurado. Es un plan que hay que reestructurarlo y es un plan que hay que, digamos, ponerlo en el momento actual porque las cosas han cambiado muchísimo. Pero por lo menos responsabilidad para hacer prevención de la criminalidad hay en otros sectores del Estado y eso no lo estamos viendo. Señor Valdés, muchas gracias por su presencia, por sus respuestas. No nos dejan naturalmente más confiados y seguros, pero es mejor asumir las cosas por crudas que puedan ser. Muchas gracias por su presencia. Con gusto. Y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual ya no hablaremos con un investigador
y que ha sido viceministro del Interior, sino con una congresista de Somos Perú, la señora Kila Alcaraz. Nos dirá cómo ve las cosas ella desde su actividad como parlamentaria. Primero vamos a hacer una pausa.